Civium, ideas que liberan. Buenos días, mi gente, soy Darren Frankie, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Civium. Estaré presentándole lo que son los panelistas. Reinaldo Vélez, Raquel Martínez y Astrid Lugo. Y hoy estaremos hablando sobre el tema de la UPR y su origen. Y quisiera empezar el tema. Quisiera empezar el tema. Pues, ¿cómo empezamos un tema tan grande como lo que es la UPR? Lleva ya ¿cuántos años? 120 años ya existiendo desde la creación de cuando era la escuela normal para maestros. Y honestamente se ha vuelto en esta cosa que es un pilar de Puerto Rico cultural. Pero, ¿cuál es el valor? ¿Le podemos poner un valor tangible al UPR? La verdad es que yo llegué a la conclusión que no es como que demasiado grande para ponerle un valor tangible, pero sí podemos hablar de lo que conseguimos con la UPR, lo que nos da la UPR y cómo puede ser mejor la UPR, porque siempre hay espacio para mejorar, especialmente cuando venimos de una creación honestamente bien colonial, porque para eso fue creada la escuela normal, para que tengamos maestros, para que enseñen a los niños a hablar mejor inglés, para que los colonizadores no tengan que pasar el mal rato de tener que escucharnos a nosotros hablar español en nuestra propia isla. Entonces se crea la escuela normal, que después se convierte en lo que es la UPR, pero no empieza algo como la UPR así tan grande. Lo interesante de la fundación de la universidad, que esto ocurre, ¿verdad? Justo pocos años después de que llega el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? La invasión, luego de la invasión estadounidense. Y por supuesto, cuando llega a la isla, nuestra isla llevaba mucho tiempo siendo mayormente agraria. O sea, nuestra comunidad, en realidad, la gente que podía tener acceso a la educación era, ¿verdad?, la clase dominante, alta, y era un porcentaje bien pequeño. Así que la mayoría de las personas no podían ni siquiera leer. Y Estados Unidos necesitaba, ¿verdad?, que la isla tuviera unos trabajadores que mínimamente supieran leer y sobre todo con quienes se pudieran comunicar, como dice Raquel, en una industria, ¿verdad?, valga la redundancia, en un proceso de industrialización de nuestra isla que fue tardío en comparación con otros espacios en el planeta, ¿no? Así que el propósito era, en efecto, la americanización, adelantar ese proceso, y sí, el propósito era entonces tener lo antes posible maestros y maestras que pudieran hablar español e inglés, ¿verdad?, para poder enseñar el idioma a los estudiantes. Porque sí, en un momento dado se importaron un montón de maestros de Estados Unidos que no podían comunicarse con estos niños a nivel local, y eso obviamente era un problema. Todavía, ¿verdad?, nuestra educación sigue siendo en español mayormente, a pesar de esos intentos. Y de hecho, dentro de la Universidad de Puerto Rico, una vez se convierte en la Universidad de Puerto Rico, se crea una resistencia precisamente de esa identidad a nivel de ¿verdad?, lo que heredamos del coloniaje español también, porque a todas estas, ¿verdad?, hemos sido colonia por mucho tiempo. Y eso es fundamental, porque esa resistencia de esa identidad de decir, nosotros no somos ni españoles, no somos estadounidenses definitivamente, y es más, esa cultura está tratando de desplazarnos. Estas son conversaciones que se empiezan a tener en la Universidad de Puerto Rico, y de donde sale la mayoría de nuestra resistencia. 1920, ¿verdad? En el 41 creo que fue que se funda o se implementa el que nosotros tengamos con Benítez los consejos de estudiantes. Obviamente no se pensaba que iban a ser lo que fueron. Y en el 46 la Middle State viene a darnos la acreditación. 2 años después, la primera huelga. ¿Por qué fue la primera huelga? Si alguien se acuerda.
Pedro Albizu, Albizu iba a dar un 48. discurso y Albizu. no se lo permitieron. Correcto. Así que se formó una huelga y se suspendieron los consejos generales de estudiantes. Se prohibieron los consejos, se votaron sobre 26 estudiantes, incluyendo el presidente del Consejo General de Estudiantes, la mayoría de las personas que se votaron. ¿Y por qué fue que se votaron? Porque como protesta, los concejales, los estudiantes, cogieron a la torre y bajaron la bandera de estadounidense y subieron la puertorriqueña. Recordemos la ley de Mordaza, toda esta cosa. Así que pensemos que la universidad siempre ha sido un espacio de debate de quiénes somos, porque nosotros ahí estamos creando cultura y definiendo quiénes somos. Nosotros también tenemos algo que se discutía mucho y si se ven los textos, nosotros también tenemos literatura, nosotros también tenemos historia. Tú no me vienes a traer a mí, esto es literatura, y España o Estados Unidos, no, nosotros también tenemos una producción literaria local que nos define y que está relacionada a nuestra historia. Y esto a mí me parece bien importante. En efecto, ese es posiblemente la cosa más valiosa de la UPR, que crea el espacio para que estas discusiones se den. La UPR, el valor, lo más que nos da es el hecho de que existe como un espacio físico, existe como un espacio, ante todo, mayormente accesible. Tristemente no es tan accesible como debería serlo. Exacto. Porque no lo es. Sí, el plan con la UPR y la americanización, que es lo que traiste. Y qué bueno porque que tocamos este tema ahora, porque el último fue la educación pública. Parte del proceso de americanización era tratar de cambiar el lenguaje, no lo lograron. Y el tratar de traer la Universidad de Puerto Rico, en efecto, lo que hizo fue que se dieron un tiro en el pie los propios americanos, porque terminó convirtiéndose en una defensa de lo nacional, que era lo opuesto a lo que ellos querían. Y eso es de verdad que sumamente importante. Hay un cuento, ya que estaban comentando literatura, de la colección, creo que era Terrazo, de Abelardo Díaz Alfaro, Santa Clova la Cuchilla, que toca precisamente el tema de cuando se trata de imponer la cultura americana en Puerto Rico. Pero la UPR, ¿verdad? Quiero hablar también sobre el valor que tiene, además de la defensa de lo nacional, porque un tema bien particular en el presente es la constante comparación entre la UPR y las universidades privadas y si deberían haber tantos recintos o no deberían haber tantos recintos, y la manera en la que se están atacando. Y yo creo que es importante resaltar ese detalle, así que vamos a empezar a dar unos cuantos datos. Número 1, en el ranking del Caribe de QS, la UPR ranqueó primero. Eso es lo primero que tengo que decir. Segundo, cuando se trata de las tasas de reválida, la UPR consistentemente es la mejor en psicología. Más del 80% de nuestros estudiantes se graduaron. Fue la mejor universidad en el país. Cuando se trata de derecho, es la única universidad en el país que tiene la acreditación de la American Bar Association, porque sobre el 75% de sus egresados pues pasaron esa tasa de los egresados, de los que, ¿verdad?, tomaron la reválida, la pasaron. Otro más, hoy estamos en UPR Bayamón grabando en la biblioteca, en el área juvenil, y tenemos el único bachillerato acreditado de biología en el país. No solamente eso, también tenemos el bachillerato de educación física adaptada. Que es buenísimo. Que es el único en el Caribe, de hecho, que trabaja con esa población. Esa es nueva para mí, fíjate. En el Caribe uno, y en América del Sur. Uno le da una pata a un árbol y que encuentra más datos. Lo que pasa es que están escondidos. Y es súper importante protegerla porque, mira, y esto no es de ahora. Yo busqué un documento del 2005, cuando todavía era el Consejo Superior de Educación Superior. Todavía no tenía el nombre que tiene hoy día. Y el documento no era de ellos, pero fue un estudio que se hizo en cuanto a las tasas de reválida en el país. Entonces, excepto en 2 categorías de distintas profesiones, creo que habían como 11 profesiones o 12 profesiones, yo no recuerdo, eran unas cuantas. El documento me parece era 2005, 2007 más o menos, pero se trataban los años del 2001 al 2005. La UPR, la Universidad Pública, constantemente estuvo en primer lugar, creo que excepto en 2 categorías, si mal no recuerdo. Sería un buen documento para revisar, no es muy difícil de encontrar en internet. Pero es importante tener esto porque cuando se compara el valor de la UPR, lo comparamos con el valor de la universidad privada, y yo lo siento, pero las universidades privadas están mucho más atrás que la UPR, lo cual, por tal razón, tengo que decir que quizás el mercado no es la mejor forma de tú medir la educación de un país, porque como que el brazo invisible no ha hecho que Ana Geméndez o la Inter, sin faltarle el respeto, haya superado a la UPR en el ranking, o sus tasas de reválida, o la cantidad abismal
de acreditaciones que tiene la Universidad de Puerto A mí Rico. me parece increíble sobre todo porque, como sabemos, a través de los años se le ha estado arrebatando el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico con todo y eso, con lo poco que tenemos y los recursos que tenemos, seguimos estando por encima en absolutamente todos los rankings. Eso es algo que, ¿verdad? A mucho orgullo deberíamos llevar. Me disculpo. Pero los polvos del Sahara, ¿verdad? No, me afectan, ¿verdad? Y soy una A persona. mucho orgullo y también, honestamente, con mucha rabia, porque nosotros estamos haciendo lo posible de tan poco. Sí. El estudiantado se encuentra precarizado. La universidad no le quieren dar los fondos necesarios para el funcionamiento mínimo del sistema. Y encima de todo eso, logramos ser la número 1 en el Caribe. ¿Por qué? Porque sí somos una universidad excelente, con un estudiantado excelente, que no tendría acceso, porque somos muchos de nosotros clase trabajadora. La Ana Geméndez para mí no es accesible, ninguna de las otras son accesibles, yo no puedo pagar eso. No hay forma, no podría estudiar. No, entonces tendríamos, ¿verdad? Que es lo que pasa mayormente en los Estados Unidos, una población, ¿verdad? Que no puede acceder a estudios universitarios, es decir, no puede dirigir el país, que es lo que se necesita. Si dijéramos, mira, mano, pues hay exceso de profesionales en el país, pero no, tenemos una fuga de profesionales, nos faltan servicios. Y queremos, para colmo, debilitar la universidad pública, que es el sistema que más gradúa personas y profesionales en todo el país. No hay ninguna otra universidad que gradúe más personas que nosotros. Y personas que después de estudiar los 4, 5, 6 años, lo que tú quieras, después pasan la reválida. No es personas que pierden, botan el dinero en las universidades públicas y después no pueden pasarte una reválida. Porque a todas estas, ¿dónde tú estás invirtiendo tu dinero? ¿Dónde el país está invirtiendo su dinero? En profesionales que en efecto tienen las calificaciones y el mínimo que se requiere para poder ejercer su profesión, o en una universidad que te vende el diploma, pero que en realidad cuando tú vas a tratar de ejercer no puedes hacerlo. La verdad es que, queramos o no, la universidad pública es una inversión de país, y la forma en que se ha luchado desde la Universidad de Puerto Rico para tener lo que tenemos es precisamente lo que deberíamos tener, en vez de estarle quitando fondos públicos de educación para dárselos, porque a todas estas esto es lo que está pasando. Muchas universidades privadas están recibiendo fondos de educación, como si la universidad pública no necesitara. Nosotros los edificios nos están cayendo en canto. Es evidente que hay hongo en todas partes. El estudiantado está empobrecido. Mira, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar en el informe, en el estudio de necesidades estudiantiles. Y es una cosa que debería darnos vergüenza como país, honestamente. Los estudiantes universitarios, que son los futuros profesionales de este país, se están muriendo de hambre. El 8% de los estudiantes no tenía dónde vivir cuando se realizó esta encuesta. El 20% no tenía seguridad de vivienda. Eso significa que se le hace difícil al estudiante pagar su renta, porque le subieron la renta, porque proliferaron los Airbnbs cerca de las universidades. O sea, no tiene dónde vivir. Eso nos debería dar vergüenza, porque ese es el futuro de nuestro país. El 40% de los estudiantes ha pensado darse de baja un 100%. Miren, o sea, perdemos los profesionales que necesitamos. Y esto es personas, tú sabes, nosotros somos estudiantes, nosotros los tenemos en nuestro salón de clase, sabemos las dificultades gigantescas y los retos que tienen los estudiantes para poder llegar al salón de clase. Otra cosa bien triste sobre esto es la seguridad alimentaria. Los estudiantes literalmente se mueren de hambre. Muchos de ellos comen una vez al día, si acaso, y lo hemos normalizado. Y no es por falta de tiempo nada más, es porque genuinamente todo está tan inflado. Económicamente está bien complicado. Y los estudiantes no tienen ingresos. La razón por la cual no comen es porque no pueden pagar su comida. En Río Piedras no tenemos un comedor. Escoger entre un libro o el almuerzo, y qué bueno. ¿Y la beca no da? No. Tengo aquí el informe de necesidades, vamos a leer un par de cifras. ¿Qué les parece? ¿Dale? A ver, lo que vas a comentar, el 8.6% ha experimentado falta de vivienda, el 29.6%
ha enfrentado inseguridad de vivienda en los últimos 30 días. El 25% inseguridad alimentaria. El 44% carencia financiera. Y recordemos que el 43% de los estudiantes trabaja fuera de la universidad. No estamos contando los que trabajan dentro de la universidad. Y el 62% tiene un ingreso entre 0 a $500 mensuales. El 30% tiene dificultades para llegar diariamente a la universidad y el 72% utiliza carro propio para llegar a la universidad. Y la gasolina está cara, a vicio, está carísima, me tiene mal, me tiene enfermo. Hay una estabilidad en cuanto a eso horrible. Y a mí la cifra de los ingresos, porque cuando tú ves el estudio, te dice que, o sea, ¿verdad? Es cuantitativo, se está haciendo ahora el estudio cualitativo, que es lo que nos va a identificar cuándo o por qué razón esto está pasando. Lo que vemos son números, ¿verdad? Y aunque hay unos señalamientos de por qué, casi todos son razones económicas. Literalmente, el problema que nosotros tenemos es que hemos empobrecido al estudiantado. Y esto es la mayoría de los estudiantes universitarios, el futuro y la promesa de país, y personas que tienen toda la intención, que quieren estudiar, ¿verdad? Que tienen esa pasión por su disciplina o lo que sea, pero genuinamente, económicamente, no, o sea, se les hace extremadamente difícil. Nosotros estamos poniendo en esa situación al futuro de nuestra isla. Y eso es algo que nosotros deberíamos tener consciente y debería indignarnos. Cada vez que yo escucho a la Junta de Control Fiscal decir, ustedes tienen menos estudiantes, pues hay que darle menos fondos y cortarle a la Universidad de Puerto Rico la mitad de su presupuesto, a mí me parece, o sea, ¿cómo nadie le ha dicho, ni un solo presidente le ha dicho, esto que usted está diciendo es una falta de respeto? Con el estudio de necesidades nada más se le da en la cara a esa contestación. Mira, una universidad con los fondos que tiene la Universidad de Puerto Rico en ninguna parte del mundo sobrevive, y nosotros como quiera estamos dándole la pela a todas las universidades privadas que tienen no solamente fondos privados, sino fondos públicos también. Se están jaltando de los fondos que se supone que vayan a la Universidad de Puerto Rico. O sea... Y peligra nuestra acreditación por esta cuestión económica. Pues claro. Si no tienes los chavos para mantener la universidad, no puedes tener la universidad. Y la universidad siendo, ¿verdad? Las universidades, la UPR como tal y Río Piedra, que es R2, que es, ¿verdad? Es una clasificación, universidades que son de investigación. Tú le cortas fondos, creo que cortaron 7 millones hace menos de un mes. Ahora parece que todas las semanas no tengo un recorte. Un no recorte, sé, yo perdí entonces, la cuenta. Entonces son fondos federales, ¿verdad? Entonces nosotros diciendo, mira, hace falta que se restituya la bendita fórmula presupuestaria que de Hacienda nos daba, ¿verdad? De los ingresos que nosotros, todo el mundo, nuestras familias han pagado por año, nos entregaba el 8.6% del presupuesto, y eso garantizaba estabilidad en la Universidad de Puerto Rico para que no se nos estuviera cayendo en canto, para que pudiéramos tener bibliotecarios y servicios como se supone, ¿verdad? Y equipos para poder estudiar. Hace falta restituirlo precisamente para dejar de depender de los fondos federales, especialmente cuando se está reportando que tenemos recaudos, tú sabes, históricos. Quiero hacer hincapié ahí en lo del presupuesto hecho, creo que era 8.6 o 9.6. 9.6, perdóname, me 9.6, confundí. 9.6, era más. Sí, sí. Sí, el presupuesto, ok. Aquí se pasa una ley, no me acuerdo ahora mismo si fue la 53. La ley 53 en el 2021, donde se supone que a la UPR se iba a asignar siempre una partida de $500 millones. Que es una porquería. Que es completamente insuficiente porque está hablando de 2021, en el 2013, 2014, el presupuesto de la UPR ascendía de $1,000 millones. Estamos hablando de menos de la mitad. El año pasado el presupuesto que se nos asignó, si mal no recuerdo, fue 441 millones, que me acuerdo que la Junta Universitaria hizo una exigencia. Mira, se supone que estamos $59 millones cortos de lo que se nos había asignado por ley, de lo que se nos había prometido. Y esto, pues, no hay que ser un genio para darse cuenta que lo que el resultado de esto es la decadencia de la infraestructura. El hecho de que pues, cada vez hay menos empleados, menos profesores. Cuando yo entré aquí, cuando yo estuve en el consejo de aquí de UPR Bayamón, los senadores académicos tendían a repetir sus años en el Senado porque no habían en los departamentos
más profesores con permanencia. ¿Por qué? Porque un profesor con permanencia tiene más derecho, un salario distinto, y es evidente la necesidad de dejar a los profesores pobres para poder hacer gastos en otras cosas. Primera reunión de Senado académico en UPR Bayamón, y lo voy a usar de ejemplo porque estamos aquí. Me acuerdo cuando el rector con su boca de comer dijo que se nos había asignado una partida de $1.6 millones para luz eléctrica. Pero aquí el gasto de luz eléctrica va por encima de $2 millones. Pues ¿de dónde va a sacar los otros 400,000? No se nos asigna el presupuesto. No tienes dinero literalmente para pagar la luz. Imagínate darle el cariño que necesita la infraestructura de un recinto universitario. Pero tú sabes lo frustrante que es que entonces Walgreens, la empresa privada, tiene subsidios de energía eléctrica, de todas estas cosas, pero la UPR de Río Piedra, de Ponce, de Bayamón, tiene que sufrir para poder pagar la energía eléctrica. Más frustrante fue mudarme a Río Piedra y ver que los problemas eran exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Sí, lo es. Pero sí, el presupuesto ha sido un problema infernal porque lo que ha hecho entonces la administración ha sido, y vamos a tocar ahora lo que habíamos contado porque tenemos que tocarlo, el empobrecimiento del estudiantado. En el 2016 el crédito estaba todavía en $58, si mal no recuerdo. 56. Ahora está en $157 el crédito subgraduado. Subgraduado. Tanto el crédito subgraduado como el graduado ha casi triplicado. Sí. Ha aumentado, creo que sería un 175%, el 175.4%, algo así. Muy específico, pero el punto es que ha triplicado y obviamente los salarios de nadie, nadie aquí ha triplicado. O sea, solamente hagan el ejercicio, ¿verdad? Los que nos están viendo, y pregúntenle a sus vecinos cuál de ellos el salario se le ha triplicado en los últimos 10 años. Te van a decir que no, y ese es exacto, sin contar la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Me acuerdo que una entrevista durante el paro, una periodista, yo le cogí y le cuento esto y le digo que, porque ya me tira a mí la retórica de las huelgas, ¿no? Pero es que si está la huelga y los paros no hacen que los estudiantes se vayan. Bueno, estoy seguro que hay uno o dos que puede que se vaya, pero no, porque si fuese así, en los 80 la universidad se hubiese caído en canto. Ahora apenas hay paros comparado con antes, y ahora es el peor momento, no antes. Dice, pero es que ahora antes había menos opciones privadas. Había menos opciones privadas porque como la educación pública era accesible, las universidades privadas no podían competir, pero ahora el precio es 157, ¿qué quiere decir eso? Que las privadas pueden vender a 200 y no pierden estudiantes. Porque en efecto ya no es una cosa accesible, vas a tener que pagar, vaya a la pública, vaya a la privada, por lo tanto se comercializó la educación. O sea, si yo voy a vender lápices a peseta, no puede venir, dar el monto a una compañía privada y dice, no, pues yo voy a vender lápices a $3. Nadie le va a comprar un lápiz a $3. Ahora yo aumento mis lápices a $2. Que él va a decir, yo puedo vender los míos a 3, ahora sí. Ahora puedo competir, le hago un buen branding y puedo competir. Aunque los lápices sean peores, es cuestión del branding. Y en cuanto a branding, pues lamentablemente nos han insertado en el mercado y yo no sé si han visto la infraestructura del UPR, pero necesita cariño. No, es que no podemos competir porque tenemos menos presupuesto que una universidad privada, a pesar de que somos mejor. Nuestro producto siempre objetivamente va a ser mejor. Completamente objetivo, yo no quiero tirarle a nadie. La verdad es que es la educación que uno recibe en la Universidad de Puerto Rico, precisamente porque fomentamos el debate. Porque decimos ¿sabes qué? Esto se puede hacer mejor y vamos a, entre todos, tener esta discusión a ver cómo podemos hacerlo mejor para construir un mejor país. Quizás esto es, ¿verdad? Algo que me consta, no se discute en las universidades privadas. No se discute, no se puede discutir. Y no se puede discutir. Pero es necesario si realmente queremos tener una universidad. La práctica de la universidad es esa. Entonces, tú tienes una universidad que en efecto tiene un mejor producto, pero entonces las mismas universidades privadas utilizan el asunto de las huelgas y las interrupciones. Yo he visto propaganda diciendo, aquí nosotros no hay interrupción de clases o no hay de esto. O sea, utilizándolo como que pues por lo menos tú te gradúas más rápido de aquí. Te gradúas, pero no vas a pasar la reválida, pana. Lo siento, no vas tu diploma. No es lo mismo. Y esa es la verdad. Pero ¿sabes qué?
no podemos estar demonizando a la gente que cuando ve algo que está mal, se indigna y decide luchar por eso. Y eso es lo que hacemos en la Universidad de Puerto Rico y eso hay que respetarlo como país. La universidad pública, y esta es mi posición, ¿verdad? La universidad pública le pertenece al pueblo y le toca al pueblo defenderla. Y esto no es una huelga de los estudiantes y de los profesores y de los trabajadores, no, esto es una huelga del país defendiendo su derecho a tener una universidad accesible. Es una falta de respeto el abandono que tiene este gobierno y los intereses privados que están metidos en ese gobierno tratando de arrebatarle a la gente pobre su universidad. Y ¿sabes qué? Sí, hay que hacer huelga. Es la única forma en la historia en que hemos podido rescatar todas las instituciones y todo lo poco que nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos a dejar que vamos a cantar y nos van a hacer caso de alguna manera. Claramente. Y añadirle a eso, añadirle que poco se comenta el hecho de que nunca se ha perdido un semestre por huelga. Claro, nunca se ha perdido no, un año es por mentira. huelga. Eso nunca ha ocurrido. Entonces, el problema con insertar a la UPR en las métricas del mercado es que, mira, hoy estamos en la biblioteca juvenil. ¿Ves? Los libros de niños allá atrás. ¿Ves? Que antes de irme de aquí de Bayamón, yo era representante de pedagogía. En pedagogía se eliminaron las clases de gramática y se eliminaron una clase de matemática. Salud. Perdón. Y se eliminó una clase de matemática, dejando el bachillerato como un efecto, una clase de matemática como tal. Y gramática se eliminó del bachillerato, dejándote como español básico. ¿Cuál es el razonamiento? Pues tenemos que hacer los bachilleratos más cortos, porque los estudiantes, si no, se nos pueden ir a las universidades privadas, estamos perdiendo estudiantes y hay que hacer que los estudiantes se gradúen más rápido. ¿Por qué se tienen que graduar más rápido? Bueno, lo que explicamos ahorita, si el precio del crédito aumentó, no puedo sostener el que yo siga estudiando por tal plazo de tiempo, por lo tanto mejor me voy a un sitio donde el bachillerato sea más corto y me ahorro el dinero y empiezo a trabajar más temprano en mi vida y sigo ahorrando temprano, porque en el caso de los maestros sabemos que los maestros no los tratan muy bien, especialmente en el sector privado. Pues, ¿qué ocurre? Acabas de perjudicar la excelencia académica del bachillerato de pedagogía porque el mercado te dice que si quieres vender y hacer dinero, que es lo que la Junta de Control Fiscal quiere probar, tiene que hacer un bachillerato más corto y la excelencia académica, eso pues no importa. Lo que hacemos es que vamos a consolidar clases y vamos a meterle algo de STEM por el lado. Cuando yo lo siento, primero que hay nada más STEM que las matemáticas. Y segundo, no funciona así, o sea, acoge al recinto de Mayagüez que hay bachilleratos que han perdido sobre 9 créditos. Esos créditos, esas clases, estaban allí por alguna razón, pero entonces porque tú quieres competir con las universidades privadas, porque el bachillerato tiene que ser más corto, porque para vender en el mercado el bachillerato tiene que ser más corto, es lo que se está vendiendo, es lo que está de moda, y así es que vamos a retener estudiantes, pues entonces perjudicaste tu excelencia académica, ¿y qué clase de profesionales entonces vas a graduar? La razón por la que nosotros tenemos mejores tasas de reválida, y podemos decir objetivamente, por tanto, que somos mejores, un mejor sistema educativo que el resto del país, es por esa excelencia académica y la estamos entregando en nombre de ¿qué? Un par de billetes. ¿Y de quién sale esta iniciativa? Bueno, Puerto Rico es una colonia y la Junta de Control Fiscal nos solicitó a nosotros unos hitos con los que teníamos que cumplir. Tenemos que cumplir. Para que entonces se nos suelte X cantidad de millones de dólares, pero esos hitos en sí, número uno, hay algunos que necesitan dinero para poder aplicarlo. Y segundo, nada te deja saber si al aplicarlo no tienes forma de saber si van a tener éxito o no, por lo tanto puedes perder dinero, o sea, imagínate que sean 50 millones los que nos van a dar, pero aplicaste y perdiste 60, perdiste 10 como quiera. En otras palabras, no hay ninguna métrica para validar que estos hitos en efecto puedan ser exitosos, y lo que es peor aún, uno de ellos precisamente hablaba sobre atemperar el número de créditos por bachillerato a 120. Y esto fue una imposición de la Junta de Control Fiscal para controlar el presupuesto del UPR. Y la Junta de Control Fiscal no tiene nada que ver con la academia, o sea, que saben ellos. Está en contra de las acreditaciones de Middle States. Encima de eso, la UPR no es dudor, que caramba hace la Junta dictando si qué chavos tiene o no, si no les toca. Ya se ha establecido en tribunales federales que la UPR no es deudor. Exacto.
No está bajo No, el no título tienen 3 de la nada ley que hacer, promesa. no tienen nada que hacer dictando absolutamente nada, mucho menos amarrando el presupuesto de los PR Exacto. a unos hitos que es una traducción bien, perdón, iba a decir una mala palabra, bien peculiar de la palabra en inglés goals. Sí, es no, absurdo. Es un secuestro, Sí. es un secuestro. Es lo un que es. secuestro. Entonces Paco no, porque tienes que mirar. A mí me da gracia porque cuando... A mí no me da gracia. A mí me da gracia porque es ridículo, es absurdo. Me dicen, no, tenemos que cumplir con los hitos. El presidente interino, tenemos que cumplir con los hitos porque así vamos a conseguir yo no sé cuántos millones para el presupuesto, ¿no? Recuperar. Porque ese presupuesto es de nosotros. No me vengas con esa cosa de que nos apasionaba. La UPR la queremos mucho, evidentemente. Entonces me dices, no, porque hay que competir con las universidades privadas, con esto y yo. ¿Por qué yo quiero la mejor universidad? ¿Por qué tiene que competir con las universidades privadas? A nosotros no nos falta nada. No. Nosotros somos la mejor universidad. Tú coge cualquier universidad que esté cerca de una universidad pública de la UPR. No le llega a los tobillos. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me rebaje para tratar de meterme en ese mercado? ¿Para tratar de competir por los estudiantes? No, todo lo contrario. ¿Verdad? Y está el asunto de que quieren traer más educación técnica, que yo no estoy en contra de la educación técnica. Lo que pasa es que tú no me vienes a mí a decir, porque ese es el propósito y ese es el peligro. La universidad pública se diseñó precisamente para que todas las personas de cualquier espacio, ¿verdad?, de la sociedad pudiera tener acceso a bachilleratos, maestrías, doctorado, ¿verdad? Y la educación técnica es limitada a un oficio en particular. ¿Tiene que existir? Sí, tiene que existir, tiene que haber de todo y debe ser accesible. Ahora bien, tú decirme a mí que yo voy a coger la Universidad de Puerto Rico, que se supone que tiene el deber de servirle a una población con recursos limitados, que lo único que te voy a ofrecer son educación técnica, porque eso es lo que los pobres van a poder aspirar. Eso es una falta de respeto. Una falta de respeto. Y más, cuando subieron el crédito de graduado a más de 300 pesos. Yeah. ¿Quién diantres? Perdóname, yo no puedo. A mí se me hace extremadamente difícil y la mayoría de las personas pobres y trabajadoras que yo conozco están endeudadas desde bachillerato. Hasta la coronilla. Eso nunca pasaba históricamente. Que tú tengas que coger un préstamo en bachillerato para poder terminar. Mira, mano, estas personas cuando se gradúen, si es que se gradúan, van a estar embrolladas. Sí, y mira, nuevamente, ¿verdad? Las estadísticas son importantes, pero cuando no tienen el contexto adecuado, pues, están leyendo un bonche de nada, porque la cuestión aquí es, bueno, eso es cuánto dinero genera la UPR, no es cuánto dinero genera la educación ahora, porque cuando tú, por ejemplo, coges a un estudiante de primer grado, y está estudiando primer grado, tú estás viendo un retorno en la inversión de un estudiante de primer grado, no porque no se va a necesitar en el mercado laboral automáticamente, ese no es el propósito. No es el propósito del UPR, porque cuando tú eres aquí eres todavía un estudiante. La inversión en la educación siempre es a largo plazo. La idea es que yo pueda generar en este país profesionales que consigan trabajo y entonces generan. Sí. Es la teoría, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? No solamente que no saben leer eso. Es que las personas que están hablando, cuando vienen a hablarnos de crisis demográfica y hay menos personas y menos estudiantes, se les olvida el hecho de que cuando hay una crisis demográfica, primero que hay estudiantes y personas para estudiar, existen otras variables como por ejemplo porque la gente se está yendo del país. O sea, si tú le pones imposible a la persona vivir en el país o estudiar en su país, bueno, me voy a endeudar estudiando, oye, pero si me voy a endeudar estudiando, para eso me voy del país y viajo un ratito. Podría hacer eso, pero, ¿verdad? Sin irme al extremo. Hay una crisis demográfica, bueno, que nosotros estamos haciendo para que Puerto Rico sea un sitio donde la gente quiera venir aquí a estudiar y a vivir. Y a tener cuando hijos. Dicen, y a tener hijos. Y cuando tienes que crear el país y el ambiente para que uno quiera realmente pensar en contra. Es irresponsable tener hijos en un país donde no hay educación, donde yo sé que una vez llegue a cierta edad no va a poder entrar a la universidad porque yo no tengo los chavos. Las familias tienen que empezar a... O sea, esto es una discusión que se está teniendo en las familias. ¿Cuánto me cuesta a mí enviar a mi hijo o meterle sueños en la cabeza de que, mira, a lo mejor puedes convertirte en lo que sea? No puedo, porque necesito que me ayude. El presidente interino hablando también, Miguel Muñoz, sobre
traer estudiantes internacionales a estudiar en Puerto Rico, ¿en qué hospedaje los va a meter si decidimos que no tenemos hospedaje? ¿En cuántos hospedajes tiene UPR Bayamón? Cero. Cero. Ninguno. Ajá. Uno No, pues tiene sigue que- exactamente igual a cuando me fui. uno tiene que buscar la casa personal cerca y que pueda rentar una casa o algo así. ¿Cuántos Si no, hospedajes tiene UPR Arecibo? No van a tener hospedaje. Los únicos que tienen hospedaje son Mayagüez y Río Piedra y Humacao. Y Río Piedra Río Piedra está... privado. Río Piedra entre comillas, Sí. exacto, Ajá. eso es un bien entre comillas. Carísimo. Entonces, ¿cómo tú le vas? O sea, sí, hay una crisis demográfica porque precisamente le estás imposibilitando al estudiante estudiar, por lo tanto se van a las privadas o se van del país o se van directamente al mercado laboral. Ujú. Porque cuando evidentemente nuestro estudiantado está empobrecido. El informe de necesidades del recinto de Río Piedra, el cual ya discutimos en uno de cuantos de sus hallazgos. En esa estadística sobre los estudiantes que han pensado dar de baja, el estudio te lo divide Ujú. en razones. Pero cuando tú chequeas, por ejemplo, falta de trabajo, y creo que también una razón financiera, están aparte. Necesidades Pero las económicas. dos se entrelazan porque, vamos, Claro. nuevamente, a lo mismo, es que no tienen el poder adquisitivo para entrar a la universidad pública, lo cual es Ujú. pues, evidente. Si no tienes poder adquisitivo, si el pueblo de Puerto Rico no tiene el poder adquisitivo para entrar a la universidad pública, pues sí va a tener una crisis demográfica. Obviamente nadie va a estudiar porque no tienen el poder para hacerlo. Ujú. Entonces volveremos a los tiempos, que era lo que pasaba antes de que existiera la Universidad de Puerto Rico, volveremos a los tiempos donde quienes van a estar en el gobierno y en las esferas que dominan y que pueden hacer cambios sociales importantes, van a ser personas que toda la vida han tenido acceso económico a poderlo hacer. Y no estamos tan lejos ya. Estamos ahí. Ahora aquí hay dinastías de Sí, hay familias que familias. se dedican a la política. Todavía. Y eso es lo que hacen. Y perdón, estamos en Bayamón, lo Estamos siento hablando de mucho. Bayamón, ¿verdad? ¿Cuál es la generación esta de alcaldes? Generación número 3 de la misma familia. Caramba. Brutal. Y mira, vamos a, ¿verdad? Bayamón a lo mejor quiere mucho sus alcaldes, no vamos a meterme ahí, pero la verdad es que han habido personas dentro del espacio público que han venido de escuelas públicas y de educación pública y que de otra forma no hubiesen podido estar ahí. Esa es la verdad. Mucha gente que ha hecho mucho bien también. Hay gente que ha hecho mucho mal. Pues porque vivimos en un sistema donde te meten en la cabeza que hay que competir entre nosotros. Pero la verdad es que también es una oportunidad para tener este debate en un espacio donde se permite y se fomenta tener este debate de cómo vamos a hacer nuestro país mejor, porque nuestro país puede ser mejor, nuestra educación puede ser mejor, tenemos todas las herramientas aquí. Sin embargo, ¿verdad? Poco a poco te las voy quitando. ¿Por qué? Porque como dijo quien fue en los 60, fue que empezaron a quitar eso de que las universidades en Estados Unidos, esto fue un debate gracias a las protestas que empezaron en los 60 en contra de la guerra de Vietnam, que fueron a nivel de Estados Unidos, fueron bien grandes y, ¿verdad?, fuertes en todas partes. Pues Puerto Rico también se llevó su agüita. Empezaron a decir, ¿sabes qué? Las universidades no pueden ser públicas y gratuitas y accesibles porque estamos creando un proletariado educado y eso es un problema. Eso lo dijeron los gobernantes de ese momento. O sea, fue la filosofía de Reagan en los 80, de principio a Reagan. fin, de Thatcher en Reino Unido, Ujú. y aquí Y en Puerto aparte- Rico, Rosselló. ¿Y qué pasó? Empiezan a subir la matrícula. En el 81 tuvimos una gran huelga precisamente por el alza de matrícula. Porque aquí un crédito costaba 5 pesos. Perdónenme. El punto era que la universidad pública fuera accesible de verdad. Entonces empiezan a hacer eso, se hace una huelga gigantesca, obviamente tratando de defender el derecho al pueblo a tener su universidad y tiene que ver con esto. Y empiezan a inventarse que beca, pues todo el mundo puede estudiar si puede aplicar a la beca. Ustedes saben lo difícil que es en este momento histórico poder acceder a una beca. No es tan fácil, no siempre. Todavía nos quedan las peleas porque Trump ¿verdad? No ha podido meter la mano ahí. No ahorita. se lo recuerden, que se acuerda que Ahorita. existen y no las desaparece también. Pero eso no resuelve nada. Cada vez que a mí me dicen, no, sí, subió y va a subir más el crédito, pero te voy a eliminar créditos del bachillerato y además vamos a hacer un sistema de becas. Y yo, no. Y que la beca Pell misma se ha visto, se ha visto en el sentido que yo estudio, si yo estoy en los 80, estoy pagando $5 el crédito,
Entonces, ¿qué hago con el resto de la beca? Al bolsillo. Tienes vida universitaria. Tengo vida universitaria. En el 2016 tengo beca Pell, $50 el crédito. ¿Qué hago con el resto? Va para el bolsillo. $157 en la actualidad. Beca Pell. Se fue todo en el recinto. Sí. Se fue todo en pagar el semestre. Me sobra algo. Pues dependiendo de cuántos créditos cojan, me sobra algo. Sí. Pero materiales, pero no va a ser jamás y nunca algo que yo pueda decir, ¿sabes qué? Tengo este dinerito que me sobra, puedo usarlo para ayudarme a pagar mi hospedaje. No puedo, eso no es una realidad. No da. Ya no lo es. Tienes que trabajar sí o sí. Sí o sí. Y antes, pues, quizás puedas trabajar para... No estoy diciendo que no estoy hablando de que en contra de que tú puedes buscar tu trabajo, ¿no? Porque quería. Pero no debería ser una necesidad porque tú eres estudiante primero. Pero mira Y el ya no problema. somos estudiantes, somos trabajadores que estudian. Exactamente, eso iba a decir. Nosotros tenemos, se supone que son 12 créditos para ser estudiante, que es estudiante a tiempo completo. A tiempo completo. Nosotros estudiamos a tiempo completo y también trabajamos a tiempo completo y a veces tenemos 1 y 2 trabajos. ¿Cuándo es que nosotros estudiamos? Tú sabes, entonces eso compromete también la calidad de estudiante que puede y el estrés y todo, y eso también ejerce presión sobre esto No, del estudio de necesidades. Y he tenido conversaciones sobre estudiantes que precisamente dicen, mira, yo prefiero irme a la Intel porque tengo que trabajar para estudiar en la UPR, en cambio la Intel, las clases son mucho más fáciles y en la UPR no tengo tiempo para estudiar las clases, el material que me están dando, muy complicado. Darren, intenta pasar una clase de matemática aquí en UPR Bayamón. Bien complicado si no estar pendiente a pagar renta, Ese es el a problema. cocinar, a por lo menos mantenerme sano Sí. y estudiar, no hay tiempo. Así uno no la pasa, los estudiantes Sí, se van de no. Bayamón para coger otra clase de matemática a otro sitio. Vamos un momento a un receso, un segundito, venimos ahora. Bueno, estamos de vuelta otra vez del receso, continuando un poquito el tema. Una cosa también bien interesante sobre la UPR es que hay unos programas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar un poquito a implementar la población estudiantil, que es sobre estudio y trabajo. Y la realidad es que, no sé ustedes, pero es bien complicado, por lo menos, primero, con el tiempo. Segundo, lo difícil que es acceder incluso al programa de estudio y trabajo. La realidad es que, pues, ¿sabes? Uno puede aplicar y también, además de que uno necesita también ser elegible en la beca FAFSA. Ujú. Y, ¿sabes? La realidad es que, ¿sabes? Por lo menos estudiar y trabajar, ¿sabes? Es muy complicado, más si pueden ser como bachillerato un poquito más exigentes en tiempo y sobre disciplina académica también, ¿sabes? Es muy complicado también si uno es más independiente. Son cosas que, ¿sabes? Echan a uno para atrás, básicamente. Yo también soy de las estudiantes de estudio y trabajo. Yo logré entrar al programa por casi suerte, porque a este punto uno no sabe ni si lo van a llamar o no. Ujú. Este programa de estudio y trabajo, tú trabajas, tú trabajas, Sí. tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que Digamos, ponchar, tú sí. tienes que vestirte de una manera, tú recibes un cheque por tus horas laboradas, porque si te enfermas o algo, horas trabajadas, horas pagadas, si no, no te pagan. Y se considera una beca, no te tratan como un trabajador, no No. tienes ningún tipo de beneficios, te pagan por debajo del mínimo. Ujú. A nosotros nos Sí. pagan por debajo del mínimo, yo creo que en todo el sistema UPR nos pagan por debajo del mínimo. Y nosotros tampoco tenemos derechos para quejarnos al respecto. Y esto es estudiantes que están tratando de mantenerse dentro del recinto Ujú. para poder mínimamente tener, si acaso, salir corriendo del trabajo y llegar a la clase suficientemente rápido. Ujú. Porque a veces es simplemente eso, a veces es más fácil trabajar dentro del recinto porque tienes clase en 15 minutos, se te acabó el turno, ahora tienes que volar a llegar porque no vas a llegar nunca. Si vienes del McDonald's de la esquina no vas a llegar nunca. Estas son las situaciones reales de nosotros los estudiantes. Y entonces creo que también han limitado la cantidad de estudiantes que pueden participar del programa, cada Sí, vez es han menos. cortado, siguen cortando, todos los años siguen cortando. Del año pasado a este año, lo cortaron por un 50% de estudiantes. Éramos en el sistema de biblioteca de UPR, éramos alrededor de 500 casi, después fuimos 200 y pico de estudiantes. Y no es porque no haya necesidad, porque No. sabemos que las bibliotecas Sí. y todo el sistema de bibliotecas y seminarios Personal. necesitamos personal para dar servicio. O sea, es simplemente, sabemos que hay un corte de presupuesto que viene de arriba, ¿verdad? La Junta. Pero aparte de eso, ¿quién está luchando? Porque, mira, hay unos servicios que tú
a nivel de la ley universitaria dices que vas a darle a los estudiantes y no estás dando. No. Y entonces sabemos que tenemos estudiantes empobrecidos y para colmo no estás dando el estudio de trabajo. O sea, ¿quién está luchando porque eso se esté Y dando? no solamente eso, también es bien difícil entrar. Es bien complicado entrar. Claro. En realidad tengo un problema serio con la biblioteca y los seminarios. Eso puede ser un Sí, capítulo aparte. Sí. Casi no hay empleados, casi no los hay. Yo nunca tengo que aplicar para estudio y trabajo. Yo sí trabajé en contabilidad en una oficina ayudando como año y medio. Fue bien difícil estudiar y trabajar a la vez. De hecho, traté de tener 2 trabajos porque en aquel momento estaba en una situación bastante complicada. Pero o sea, era prácticamente imposible tratar de variar los estudios con el trabajo en la oficina y el segundo trabajo en el fin de semana. Ese se cayó a la suelta en semana y después de eso somos atletas. Exacto. Sí, sí. O sea, Darek y yo somos, fuimos atletas en UPR Bayamón y esa es otra cosa, las becas Sí, de las los becas. estudiantes Eliminaron atletas. las Sí, exenciones, las las Son becas. eliminaron $800 es lo que nos daban. semestral solamente. Y la cosa es que es la misma beca que nos la han dado Una hace falta de respeto. desde más de 2 décadas atrás. Es la misma, no ha cambiado nada. Entonces como que ahora con esta inflación, Imposible. hablando claro, ¿para qué te da eso? Una realidad. Sí, no. Y con todo ese tiempo, Bueno, Darek, yo creo que... bueno, pues sí. vamos a culminar entonces el episodio Sí. de hoy. Gracias por estar aquí hoy, gracias por sintonizar en el capítulo de hoy y espero volver a verlo. Cuídense, nos vemos.